Buenos días a todos y todas. Los pocos que están, somos los que somos. Ya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? ¿Cuándo venimos? Estamos estudiando planos, ¿cierto? La última vez que yo le subí una clase que habla de las monilófitas. Inicialmente habíamos visto este grupo hermano de las monilófitas, o no hermano, el grupo paralelo de las monilófitas, que son las dicófitas, que son grupos monofiléticos separados de las monilófitas, donde están los licopodios, los isoéteros, las seleginelas. Y después hubo una clase que yo no estuve, porque les contaba que estaba en esta otra cosa, sobre las monilófitas, donde están las que son eusporias, o eusporangio, xetales, donde está el xeto, los de caballo, ¿cierto? Ofiglosales, los ofiglosos, estos que son chiquititos como lenguas, exactamente. Los silotum, ya que son estos palitos fotosintéticos con los dicotómicos, muy bien. Que el gametofito es micorrícico, ¿cierto? Come, es heterotrófico. Después vienen estos helechos euporangiados como Maratia, ¿cierto? Que ahora voy a reforzar esto de que es un euporangio y un lectosporangio. Y de ahí viene un grupo que es el más diverso, que son los helechos lectosporangiados. Todos estos son isosporios. Acá recuerden que hay unos licófitas que son heterosporias, estos dos, y estas isosporias. En los helechos todos son isosporios, excepto los grupos más derivados que son heterosporios. ¿Ya? Aquí tenemos estos eusporangiados, estos son lectosporangiados, y menofilum, estos los helechos película, Actinokenia. En Chile tenemos aquí este grupo salviniales con heterosporios. ¿Ya? Estos son los helechos grandotes, los helechos que son como arborescentes. No sé si han visto en Viña hay a veces unos helechos tremendos, así con unas hojas grandes, son de este grupo. Ahí en Juan Fernández también son. Y polipodiales es claramente el más grande y el más diverso de helechos que son lectosporangiados, isosporios, y que tienen la mayor diversidad. ¿Ya? Y aquí está un montón de especies y bacteriáceas, etc. Están separados en distintas organizaciones, digamos, y esto ha cambiado en la clasificación. Revisen la clase un poco para ver un poco de diversión. Y dentro del salviniales, algo acuático, ahí está la marsilea y salvinia, y que son heterosporios. ¿Ya? Ahí están, heterosporus. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un eusporangio y un lectosporangio? Los eusporangios, en el desarrollo embrionario, vienen de una estructura de varias capas de células. ¿Ya? Ese es su origen embrionario, de una estructura de varias capas de células, y ese tejido forma el eusporangio, que es como sólido, macizo. ¿Ya? Es como una especie de pancito sólido que adentro están las esporas. El lectosporangio es totalmente reconocible por su estructura, que es así. ¿Ya? Yo sé que suena como una simplificación, pero el que tiene palito es lectosporangio. El que no tiene palito es eusporangio. Además, el lectosporangio, que deriva de una sola capa de células en su desarrollo embrionario, una sola capa de células, monostromático, es la que forma eventualmente este esporangio. Tiene palito, que se llama pedúnculo, y tiene esta estructura que se llama anillo. Estas son células especializadas, ¿ya? Que tienen engrosamientos de la pared diferencial, y que esto cuando se seca, estas permiten que esto se abra y salga la espora que está, ¿ya? Entonces, ¿este qué sería? Fíjense, tiene anillo de palito, sería leptosporangio, ¿sí? Y
¿Este qué sería? No, fíjense que no tiene palito, está pegado y es como un pancito. Ahí lo pueden ver. ¿Se fija? No tiene, de partida, no tiene el anillo. No tiene el anillo típico, ni tiene palito. No tiene pedúnculo, sino que se ve como un pancito. Ya, eso, así mira, este está de cerca. ¿Se fija? No tiene anillo, ni tiene palito. No sé cómo explicarlo de otra manera. ¿Ya? Así. ¿Sí? En cambio, los otros esporangios, estos, como te digo, son macizos. Aquí se puede ver de lado. Ahí está la hoja. Se puede ver que esto es una masita, como un pancito. No tiene pedúnculo, no tiene palito, no tiene anillo, no tiene esa corrida de células gruesas con paredes distintas, que se ve totalmente claro el anillo, sino que esto simplemente se parte y deja salir la espora. Pero es una masa sólida. En cambio, este otro, ahí, ¿se fijan? ¿Ya? Tiene esa capita de célula que se ve como una cremallera, que se ve como una espina dorsal, no sé, como ustedes quieran, la mnemotecnia ya ahí personal, pero se fijan que tiene el palito, aquí no sé, en esta foto no se alcanza a ver bien, aquí se rompió, claramente, pero se ve muy bien este anillo, muy distintivo de los leptoesporangios. Entonces, ¿esto qué es? Un leptoesporangio. ¿Esto qué es? Un leptoesporangio. ¿Sí? Y el eusporangio, fíjense que aparece de unas múltiples capas de células, ¿cierto? Y el leptoesporangio se desarrolla a partir de una sola capa de células. ¿Sí? Eso es como la diferencia. Aquí está lo del anillo, que cuando se seca, esto se rompe y deja salir la espora. ¿Ya? En cambio, el eusporangio es así, varias capas de células y se genera esta cosa que no tiene anillos, sino que tiene capas de células como no tienen esta característica de estos emplazamientos diferenciales. Profe, como la buscó es que usted puso eusporangio y las apareció las dos, ¿cómo la buscó usted? ¿Cómo? Es que usted había puesto eusporangio y ¿cuál era el otro? Eusporangio. Sí, pero... ¿Maratia? ¿Ah? ¿Maratia? Es que Maratia, yo sé, es un helecho que es eusporangiado. Que está... Yo sé que es... Ya, entonces, se fijan, si nos vamos aquí, maratiales, ¿sí? Y si nos vamos a marietales, ahí está Tropical Megancia Esporangia, Esporangia Open, y estos son, por aquí, de estas Eusporangia. Bueno. ¿Sí? Esporangia multilayer, eso es Eusporangia tapetum, ¿sí? Esa es la característica primitiva. Y acá, ¿se fijan? Están los leptosporangiados. Entonces, Maratia alcanza a ser eusporangia. Y eso lo sé porque lo sé, ¿no? O sea, no. ¿Más? Y aquí ya empiezan los leptos. ¿Ok? Eso es con lo del hecho. Pero en la clase de hoy no vamos a hablar de lo del hecho. Bueno, entonces, ese video ya está en el aula. Lo subí. Véanlo porque hablo de la diversidad de toda esta parte de aquí. De toda esa parte. Obviamente es una cosa súper somera y no les voy a preguntar así como que les voy a traer un macetero con una leche y les voy a decir, dígame la especie. Pero, por ejemplo, hay algunos grupos que son totalmente particulares y distinguibles, como las immunofiláceas, que son estos helechos películas, los blenum, que son las costillas de vaca, la lofosora quadripinata, cosas que son muy, muy particulares, características de la diversidad de Chile, podría ser que preguntar algo así, pero más que nada, las cosas biológicas generales, o sea, ¿qué es un leptosporangio, un eusporangio? ¿Cuáles son los helechos que son heterosporios, cuáles son los que son isosporios? Si yo pongo una foto de un leptosporangio, usted debería saber que es un leptosporangio porque tiene palito, o sea, el pedúnculo y tiene el anillo, por ejemplo. ¿Ya?
Simplemente, ¿qué es un soro? ¿Qué es un inducio? ¿Se acuerdan de eso, no? También me he dicho, pero no, ¿verdad? La división. No se acuerdan, porque no han visto la clase. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a pegarnos el siguiente salto evolutivo en la carrera, en la vía de evolución de las plantas. Tenemos entonces que la gracia de este grupo de las traqueófitas es que eran plantas vasculares, ¿cierto? Ese es el salto evolutivo respecto de los anteriores. Plantas vasculares, las primeras tienen micrófilas, después tienen megáfilas, ¿ya? Estos tienen un tipo de sifonastela, ¿ya? Lo del hecho una listiostela, pero en general no hay helechos con leña, con tronco, ¿cierto? Hay algunos helechos que son arborescentes, como dentro de este grupo de los setiales, las diccionáceas, qué sé yo, que son helechos grandes, que parecen como arbustos, ¿ya? Pero siguen siendo herbáceos. Son arborescentes, pero no tienen desarrollo de crecimiento secundario, no tienen desarrollo de madera, de leño, ¿sí? Y tampoco tienen semillas. En el registro fósil hay helechos con semillas. Helechos con semillas, pero ese grupo, ¿ya? Hay unos helechos arborescentes y helechos con semillas que están extintos. Y hay también algunos grupos que se han reinterpretado, que también se interpretan como grupos parientes, como los benepitales y otros grupos, pero que se han reinterpretado dentro del estudio de la evolución de las plantas. ¿Cuál es el siguiente salto evolutivo después de la aparición de eso? El siguiente salto evolutivo que hizo la diferencia, ¿no es cierto?, mayor, que es La aparición de madera. la euestela y la aparición del crecimiento secundario. El crecimiento secundario, como lo vimos hace mucho rato, cuando vimos tipos celulares y qué sé yo, el crecimiento secundario es el que produce el xilema secundario, el floema secundario y el que genera el crecimiento en grosor. ¿Se acuerdan de los cambios laterales y cosas? Entonces, ese crecimiento en grosor es la diferencia entre tener una hierba y que después de 20 años sea un tronco de 1 metro de diámetro, ¿ya? Este secondary growth está asociado con ser leñoso, con tener tronco. Y eso, tener tronco, permite que la planta crezca más en altura y desarrolle mayor copa. Entonces, ¿qué pasa? Todos los helechos, ¿no es cierto? Imagínense cuando recién aparecieron las primeras plantas leñosas, todos los helechos estaban ahí en el sotobosque, algunos alcanzaban un par de metros y se creían así los más bacanes porque tapaban a todos los de abajo. Y aparecen las primeras coníferas que en vez de 2 metros o 3 metros medían 20 y miraban para abajo y le hicieron ¡ajá! Y obviamente desplazaron competitivamente a las plantas que eran más chicas porque eran capaces de alcanzar mayor altura y agarrar la luz, ¿no es cierto? Entonces este fue un salto evolutivo bastante importante. Y conjunto con eso hay otras cosas que pasan, ¿ya? Aparecen las semillas, que son un embrión portátil. ¿Cuál es la gracia de la semilla? Que permite la dispersión a larga distancia, porque algunas se dispersan por el viento, otras por animales, lo que sea, pero permite la dispersión a larga distancia y hay un montón de fenómenos ecológicos relacionados con eso, el colonizar nuevos ambientes, no quedar cerca de la planta madre, ¿cierto? Y no autocompetir con el progenitor, ¿cierto? Y ese determinó un éxito, pero tremendo, de este grupo que son las plantas con semillas que se llaman espermatofitas. Esto no es un filum, ni es una división, ni es una clase, sino que es un grupo clado, un grupo informal que se refiere a las plantas con semillas, espermatofitas. Así como eufilófitas se refiere a las plantas que tienen hojas verdaderas, la euestela es el tejido vascular. Espérate, ¿dónde está el monito? Ahí. La euestela es cuando el tejido vascular se dispone en... El mono me quedó feo. Pero el tejido vascular, ¿se acuerdan que en la protostela, el tejido vascular está al centro así? Eso es una protostela, ¿sí? Una sifonestela, como en el caso del epicetum o los helechos. ¡Ay, me quedó horrible! El tejido vascular está así.
y tiene un hoyo que al medio tiene médula. Y en la egoestela, el tejido vascular está como los teléfonos antiguos, que ustedes probablemente conocerán en los museos, porque ustedes son de la época en que hablan por teléfono así. Antes uno tenía que marcar con el dedo, y el teléfono tenía hoyitos, ¿sí? Y uno podía marcar con... No sé si han visto alguna vez. Esto es una egoestela, esto es una protoestela, esto es una psicoestela, y esta egoestela, esta organización del tejido vascular, permite el crecimiento secundario y que una planta sea leñosa. ¿Cómo me quedó el árbol? Súper bacán. Está bueno, ¿no? Mi casa le tiene envidia. ¿Ah? Mi casa le tiene envidia. ¿Cierto? Árboles. Con raíces. Y partidos. ¿Ok? Correcto. Entonces tenemos este grupo, la espermatófita, y la espermatófita se separan en dos grupos que también están saltados por los saltos evolutivos, que esto lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy día nos vamos a centrar en este grupo, las gimnospermas. ¿Ya? En este caso aparecen los óvulos, ¿cierto? Que son el gameto femenino, y en este caso está puesto en el porfito. No sé por qué no me funciona el zoom con esto. Ya, aquí tenemos las características. Ya, en general son plantas anemófilas, es decir, que el polen es dispersado por el viento. Los estróbilos son unisexuales, a diferencia de muchos, por ejemplo, los equisetum, que como son isosporios, los estróbilos tienen esporas nomás, no hay diferenciación como masculino y femenino, ¿cierto? Y en algunos que son heterosporios, licófitas heterosporias, por ejemplo, también están en el mismo conito, están unas más abajo y otras más arriba, pero están en el mismo conito. Acá los conos están separados. Los conos estróbilos femeninos están aparte de los conos estróbilos masculinos, están separados. ¿Ya? Eso lo podemos ver en un pino, por ejemplo, donde tenemos los conos femeninos son las piñas, y los conos masculinos son esos chiquititos que botan el polen. ¿Sí? Acá tenemos estos grupos. Yo diría que hay cuatro grupos principales, pero en la clasificación antigua se trataban como divisiones, pero hoy día eso, al igual que en la angiosperma, la clasificación moderna es más cladística, más que sistemática o taxonómica. Y son cuatro grandes grupos, más o menos. ¿Ya? Está las cícadas, retingo, netales, y mucha gente trata esto como uno, pero cladísticamente o filogenéticamente están separados acá. Este está separado. ¿Sí? Pero lo van a encontrar en muchos libros que estos forman un grupo. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a conversar un poquito de esto. A todo esto necesito saber, alguien, no sé si están ahí los de la casa. ¿Dónde están? ¿Hay alguien que esté por ahí que le falte presentar, que no tenga nota de presentación en clase? ¿Aló? ¿Hay alguien que le falte presentar? A mí, profe. Ya. Como ustedes pueden ver, no quedan muchas clases posibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos medio apretados de tiempo y de clases, las presentaciones van a ser el día 2, jueves 2, el día de la prueba, después de la prueba. ¿Ya?
¿Ok? Recuerden que las presentaciones tienen que ser grupales y pueden ser de helechos, o sea, monilófita, licófita, gimnospermas o angiospermas. ¿Ya? Todos los grupos que falten tienen que ser ese día después de la prueba, porque si no se van a quedar sin nota por un ONE. ¿Ok? Javiera, te pido que te coordines por WhatsApp por si falta, porque es probable que falte poca gente. ¿Ya? Entonces, traten de organizarse en un grupo o dos, no sé cuántos faltarán, un grupo o dos, y tienen que escribirme con el tema que quieren presentar. Entonces puede ser el hecho de la zona central, o gimnospermas nativas de Chile, o no sé, algún tema que a ustedes les interese relacionado con los sistemas. ¿Ok? Ya. ¿Vamos a partir? ¿Con qué vamos a partir? Con las gimnospermas, que recordemos que es un grupo informal, y vamos a partir con este grupo, que son los cicadales. ¿Ya? Que recuerden que en algunas partes se tratan como una división, cicadofita. Lo pueden encontrar como cicadofita. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces la familia Cicadaceae con el género Cicas y la familia Samiaceae con estos otros, Powenia, Separacto, etc. ¿Ya? ¿Dónde son más diversos estos grupos? En lugares tropicales. ¿Ya? En lugares tropicales de todo el mundo son mucho más abundantes y diversas ¿ya? No hay ninguno nativo de Chile, ninguno nativo de Chile. Y yo les voy a hablar un poquito sobre las características. ¿Ya? Ya, esto es una cica. ¿Ya? Como característica principal, las cicas, ¿ya? Tienen aspecto de palmera, pero no son palmeras, tienen aspecto de palmera. Otra característica es que, al igual que los helechos, ¿ya? Tienen trifoliación circinada. Eso está en la clase de helechos de la semana pasada. ¿Qué significa eso? Voy a ver si pillo este cono femenino. ¿Qué significa eso? Obviamente no me sale, pero la perforiación circinada significa que las hojas salen como crespitas, igual que lo del hecho, así. Eso se llama perforiación circinada. En los helechos, esto es una característica típica, sobre todo en los helechos de estos colegiados. Los helechos que son así, salen así. Ya. Y esto se llama fiddlehead, cabeza de violín, o perfoliación circinada. ¿Cómo se llama? Prefoliación circinada, ¿no? Circinada. Pero cabeza de qué? Es que en inglés, fiddlehead. El fiddle es este como violín irlandés. ¿Ya? Así, pues, como crespito. ¿Han cachado que los violines tienen como la parte de atrás? Ya. ¿Qué otra característica tienen las cicas? En general tienen hojas compuestas, pinnaticompuestas. ¿Qué significa eso? Que la hoja tiene un eje principal de donde salen las pinas, ¿cierto? Y están dispuestas como si fuera una pluma, donde, no sé si has visto alguna vez una pluma que tiene un eje central y salen las cositas por los lados. ¿No? Sí. ¿Se fijan? Pero todo esto es una sola hoja, igual que las palmeras. ¿Ya? Esa es otra característica. Presentan crecimiento secundario parcial. Presentan crecimiento secundario parcial. No tienen crecimiento secundario completo, no hacen un tronco tan sólido
Vamos a ver si sale una foto buena. Por supuesto no. Ya, aquí se ve más o menos, igual está medio confuso, pero básicamente esa parte que se ve como café amarillo es el crecimiento secundario. ¿Ya? Aquí podemos ver que presenta este crecimiento secundario, pero es parcial, no va a generar un tronco tan sólido y de hecho el tronco está formado más bien por los restos y vestigios de las hojas anteriores, al igual que en los helechos arborescentes. Entonces, todo eso que se ve aquí, eso son las cicatrices de los pecíolos de las hojas más antiguas. ¿Sí? Cicas. Ya, miren, aquí se puede ver una cica donde está un cono femenino y un cono masculino. ¿Ya? Hay distintos tipos de cicas. Bueno, ¿qué otra cosa tienen? Tienen unas raíces que se llaman apogeotrópicas o raíces coralinas. ¿Ya? ¿Esa? No sé si lo alcanzan a ver. Aquí se ve un poco mejor. Estas son las raíces como normales, ¿cierto? Pero muchas cicas tienen estas estructuras que parecen coral. Ahí se ve, esto se ve un poco mejor. ¿Ya? Y estas raíces coralinas tienen asociaciones con cianobacterias que son fijadoras de nitrógeno. ¿Ya? Entonces tienen asociación con bacterias. Mira, ahí se ve como azul. ¿Sí? Entonces, ahí está, raíces coralinas, ¿ya? Y que ahí podemos ver claramente, en esa línea como verde-azul, son algas verde-azules, literalmente, y que son fijadoras de nitrógeno, ¿ya? Acá, ahí están cortadas. Ahí están los conos de la zika. Hay varias, los conos son bastante particulares y bastante diversos en la zika. El femenino tiene estos óvulos, pero no son todos así. ¿Ya? En este caso, el de zika revoluta o qué sé yo, tiene una hoja que se llama megasporófilo, donde tiene el óvulo, en este caso. Ya no es un esporangio como en los helechos propiamente tal, sino que es un óvulo que adentro de eso estará el gameto femenino, ¿ya? Y los conos masculinos producen aquí. Este es un cono femenino y este es un cono masculino, que produce polen. En muchas especies la dispersión es por el viento, ¿ya? Es por el viento, pero hay otras especies donde también participan algunos insectos. ¿Sí? Zika. Aquí, por ejemplo. Estos son conos, esos son los conos ovuríferos, ¿sí? Y los otros son los conos de polen, que generalmente son más chiquititos. Aquí, este es de polen, este es el otro de los polen. ¿Ya? Pero son como que fueran piñas, estos son secos, no sé si se alcanza a notar, no son como choclos, digamos, sino que son tiesos, son secos, como los conos de los pinos, ¿ya? Así de como sequitos. Más o menos, no sé si me encasa. ¿Ya? Ahora, hay un montón de diversidad cicadofita, ¿ya? Hay un montón de diversidad, hay algunas cicas que son grandes, que pueden medir, no sé, 20 metros, ¿ya? Y hay otras cicas que son chiquititas, ¿ya? Como microcicas. Microcicas, ¿ya? Hay unas que son así como matitas chicas. Está en Cephalatos.
Yo he visto esta en jardines botánicos, bacán. Esta, por ejemplo, para las dos. Bonita. ¿Ya? Guión. On doble. Ay. ¿Qué doble? Ya. ¿Para qué se usan o sirven o qué sé yo? Bueno, les voy a contar eso y después les voy a contar una característica biológica como particular. Hay algunas zicas que son venenosas, que tienen compuestos que son tóxicos venenosos. Pero hay algunas otras cicadófitas, como el dionedule, que las semillas se pueden comer procesadas, cocidas, y se puede hacer como una especie de harina de la cuestión. Además, Zika revoluta se usa como planta ornamental. Y en Chile la venden y son bastante caras. En el home center y qué sé yo, la venden como ornamentales. ¿Ya? En general no se dan tan bien en Chile porque son más tropicales. Si ustedes alguna vez van a Buenos Aires, pueden encontrar esto en las plazas, en los parques. Y son tremendas, miden, no sé, 3 metros, o sea, 2 metros, o sea, gigantes. Yo he tenido un macetero y me cuesta 1 kilo tenerla y se muera, se hiela, se seca. Entonces, no son tan fáciles de mantener aquí. Pero se usan como ornamentales y en algunos casos se dan más o menos bien. ¿Ya? ¿Cuál es el ciclo de vida o las características del ciclo de vida? Una de las particularidades es que es un grupo todavía primitivo. ¿Ya? Y el gameto masculino tiene cilios y nada. ¿Sí? Cuando se produce, para producir la fecundación, en el cono femenino tiene que haber una gotita como de agua en la parte del canal arqueonial, donde este espermio tiene que nadar, literalmente nadar, y liberar los gametos eventualmente para que se produzca la fecundación. Entonces, es un grupo que tiene esta característica primitiva de que todavía los gametos son móviles y natatorios. Y eso, obviamente, es una característica que se asocia con lo primitivo, con la dependencia del agua. Fíjense, ahí, para una escala de tamaño, este es un grano de sal. Y este es el espermio de una samia, que es una cicadófita. ¿Loco? ¿Ya? Entonces, vamos a ver si... no hay ninguno que sea bonito, ¿eh? Están como feos estos ciclos de vida. Sí, ¿no? Como en blanco y negro. Exacto. Bueno, aquí tenemos la Zika. Tenemos esta que tiene los megasporófilos, esta tiene los microsporófilos. Esto produce megasporangio, donde está la célula madre con el tecuello arquigonial. Ahí estos son los microsporófilos que produce las microsporas. ¿Ya? Igual que lo otro. Se produce la meiosis, se genera la megaspora y la microspora. Y fíjense acá lo que pasa, ¿cierto? En la parte femenina se genera esta cavidad, ¿ya? Ahí está el arquigonio, ahí está la célula huevo, y en esta cavidad llega el gametofito masculino, entra y tiene que nadar un espacio para llegar y fecundar. ¿Ya? Una vez que se fecunda, se produce un cigoto, eso produce un embrión. Este embrión está cubierto por una estructura materna del óvulo. El óvulo es toda esta cosa, y estas paredes del óvulo se llaman tegumentos, que cubren a la célula huevo. ¿Ya? El óvulo en las plantas no es lo mismo que el óvulo en animales. El óvulo en las plantas no es la célula, sino que el óvulo en las plantas es equivalente como a la placenta o al útero, no sé. ¿Sí? Y la ovocélula es como el óvulo de animales. ¿Sí? El óvulo, en este caso, es la estructura completa que cubre a la ovocélula. ¿Sí?
Con ese se llama tegumento, y los tegumentos van a formar la pared de la semilla. Y el cigoto, que viene de los gametos que se unieron, va a formar el embrión inicial, y esto se puede dispersar y tal. ¿Ya? Eso con las cicadófitas. Entonces, características: tienen aspecto de palmera, hojas pinnaticompuestas, gametos móviles, raíces coralinas, crecimiento secundario parcial, presencia de traqueidas, no tienen bases en general. ¿Ya? Y las otras características biológicas ya más específicas me las voy a saltar, porque la idea es que tengan nociones que puedan como más o menos ubicar esto en la filogenia de la cuestión, pero eso. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Tuto? No, de Ya, si a alguien le interesa, ahí están las distintas especies. Yo he visto en vivo algunas en el trópico. En Cuba vi algunas de estas Cogüeña, Samia, y yo estaba así, pero ya extasiado mirando esas cuestiones, y andaba con mi familia de vacaciones. Y todos me miraban con cara de, ¿what? Onda, playa caribeña, y yo ahí mirando no sé, las extranjeras, las microcitas, y la pasó bien. cada uno con sus cosas, ¿cierto? Yo estaba alucinado. Yo fui como una especie de parque nacional o reserva. Obviamente no iba nadie, porque los turistas en general van a Cuba a echarse el guata al sol y tirarse al agua caliente. Pero ahí está yo. Obviamente arrastré a una sobrina que estaba con cara pescada ahí mirando las microcitas. Ya. ¿Alguna pregunta sobre las cicas? Profe, entonces sí hay diferencia de femenino masculino, podría decirse, pero de especie. O también puede dar el caso de que aparezca el icono femenino arriba y el masculino abajo. En alguna especie. En cicas, por ejemplo, son separados. El individuo femenino y el masculino. Por el nombre no me acuerdo, ahí me pillaste. Samia, no me acuerdo si están en la misma planta o no. Ahí había una foto que vimos donde aparecía en la misma planta. Pero en el caso de las cicas, este es el cono masculino. ¿Sí? Esta es cicas succinales, otro, que es el cono femenino. Y en el caso femenino, en cicas, tiene estos megasporófilos, que aquí también, que son como estas hojas con los óvulos. Pero en otras especies de cicadófita, los conos femeninos parecen más conos. ¿Ya? Fíjate, acá están los dos tipos de conos en el mismo individuo, pero hay otros que no. ¿Sí? No, tendría que revisarlo, no me acuerdo exactamente cuáles son monoicos o dioicos y son todos. ¿Qué dice esto? Son dioicos con estróbilos unisexuales, excepto cicas. Dice que son dioicos. Acá. ¿Sí? Nostoc es el género
de las cianobacterias que están asociadas con las raíces coralinas. ¿Sí? Vamos a volver... Ay. Sí. Ya, entonces... Estamos aquí, ¿sí? Dioicos. Dicen que son dioicos. Es decir, los individuos macho y hembra están separados, son plantas. ¿Okay? Zoidogamia tiene que ver con que los gametos masculinos son flagelados. Eso ocurre en cicadales, y ahora vamos a ver otro grupo que está bastante cercano a las cicadales, que es el grupo del jingo. Gingófita, para algunas, o jingoales, en este caso, la parte cladística es un orden. También tiene gametos masculinos flagelados. Entonces, todo este grupo claramente es primitivo. También hay, obviamente, citas fósiles. También fósiles. Y vamos entonces a mirar el caso de los... esta cuestión me tapa el... Para que veamos un poquito... Hay algunas cicadáfitas fósiles, ¿ya? ¿Pero la relacionan con la estructura más que nada? ¿Cómo? Porque no pueden saber genética o molecularmente si son citas, ¿no? Entonces lo ven por la estructura. Morfología. Morfología, pero también en algunos casos hay, por ejemplo, que se conserva la cutícula y puedes hacer análisis anatómico de la cutícula, o a veces hay pedazos de tronco y puedes hacer análisis del xilema, etc. Pero cuando hay impronta, especialmente morfológica. ¿Sí? También a veces, como digo, se conservan algunas características anatómicas, fosilizadas, pero igual. Este es Samites. Generalmente este Ites, ¿sí? Como es Samia, el género moderno, y tú no puedes ponerle igual, es muy parecido a la Samia, pero obviamente tiene tantos años que tú no puedes asegurar que es Samia, le pones Samites. ¿Sí? Hay un género de leche, por ejemplo, que se llama Gleichenia, y el fósil es Gleichenites. No sé, por decirte algo. Es como el fósil cercano a Samia, que se llama. Bueno, ya. Entonces, ahora vamos a ver el otro, que es el Jingo. También existen fósiles. También son dioicos, al igual que las cicadófitas. Ahí yo me confundí, por si acaso, pero pasa que cosas. Para que ustedes vean que uno también se confunde. Por eso dije mejor chequeémoslo, porque en un momento como que mi cerebro hizo como sí, no, y como que me perdí, pero para eso está Wikipedia, ¿no es cierto? O Internet para confirmar. Entonces tenemos que son grupos dioicos igual que las cicadófitas, es decir, hay individuos macho e individuos hembra. Ginkgo biloba es el único representante vivo de este grupo. ¿Ya? Fósil hay kilos de esta cuestión. ¿Ya? Hay un montón de fósiles de Ginkgo biloba, Ginkgoides, tenemos Stenophilum, etc. ¿Ya? Hay un montón de fósiles, fíjense que son iguales, o sea, súper parecidos, pero hay otros que tienen las hojas más partidas y aparecen en el registro fósil bastante abundante de ginkgo. Ahora, todo este linaje era muy diverso en la antigüedad, pero se extinguieron todos los linajes de Ginkgófita excepto Ginkgo biloba, que es la única especie viva de este grupo actual. ¿Ya? Ginkgo biloba se llama así porque la hoja, que es flavelada, o sea, con forma de abanico, a veces, no siempre, tiene una hendidura aquí que la hace bilobada. Esto se llama un lóbulo, y este otro lóbulo, entonces bilobada,
Por eso es biloba, pero a veces la hoja no tiene eso. ¿Sí? Esta, por ejemplo, no tiene eso. ¿Sí? Tiene la nervadura de la hoja dicotómica, característica primitiva, tiene el gameto masculino con flagelo, ¿ya? También tiene que nadar, ¿ya? Fíjense, aquí está la cuestión, el cuello, acá está esa cámara artigonial, y tiene, cuando uno ve un óvulo, generalmente tiene como una gotita de agua en la punta. Así, ¿viste? Llega el polen, ahí, ¿sí? El polen en este caso es austorial, aquí está la cámara antigonial, se liberan los espermatozoides que tienen que literalmente nadar hasta aquí y tiene que haber agua libre. Esa es una característica primitiva. Aquí están los tegumentos, que en este caso son dos. Está la célula huevo, la océlula adentro de este saco embrionario. Esto se llama nucela, que es el tejido nutricional que va haploide, que va a alimentar esta cuestión. Y ahí tenemos entonces que el polen termina, genera esta cosa como austorial, media parásita, genera hasta la cámara artigonial, se liberan los espermios, nada, para acá, ya. Y yo les decía, a ver si lo podemos ver, ahí está, el óvulo. Es muy común encontrar los óvulos como con una gotita de agua. Así. ¿Lo ven? Ahí. ¿Ya? Y eso obviamente tiene relación con que el polen llegue ahí, germine y tenga esta cámara de agua libre para poder nadar y llegar a la... Así. Droplet significa gotita. Son gotas, gotitas. ¿Ya? ¿Cuál es una de las características del dingo, a diferencia de las cicas? Es que este presenta crecimiento secundario completo, es un árbol propiamente tal, ya tiene el tronco, tiene el crecimiento secundario desarrollado, la eustela se desarrolla en un crecimiento secundario completo, con traqueidas, ¿ya? Esto sería la corteza, la parte de afuera, ¿no es cierto? Que mejora el flema secundario, xilema secundario, y esto es la médula calcánea. Es una eustela totalmente desarrollada en crecimiento secundario. ¿Sí? Esto está teñido, por si acaso. ¿Ya? Entonces, se puede ver un tronco. Se puede ver un tronco. ¿Ya? Es un árbol caducifolio, es decir, que se cae la hoja, se pone amarillo, se cae la hoja. Es de origen asiático. Los conos masculinos son tipo así. ¿Ya? Ahí está. Libera el polen al viento, conectado por el viento. Y los óvulos generalmente se producen de a dos, a veces de uno, a veces de tres. Así. ¿Ya? En una rama terminal se generan dos óvulos. Cada uno de estos óvulos está cubierto por tegumento, ¿no es cierto? Y adentro va a estar el tejido que va a formar la célula huevo. Y finalmente la semilla está cubierta por una estructura carnosa, pero no es un fruto, sino que es un crecimiento del mismo óvulo, de la misma pared del óvulo, no es un recubrimiento como un fruto verdadero. A esto se le llama arilo, ¿ya? Y parece fruto, pero se llama arilo. Cuando esto está maduro, realmente cae del árbol y libera ácido butírico y huele a popó. Huele súper mal, huele a caca, ¿ya? En general, por alguna razón, siempre ponen árboles femeninos, o casi siempre árboles femeninos como ornamentales. Y cuando esto, hay frutos, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, afuera del edificio de ciencias naturales, hay un momento del año que estaba pasado a esto. Es súper abierto. Ahí está. La semilla se puede comer, la semilla del dingo se puede comer, y las hojas tienen propiedades medicinales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, no sé si han cachado que es como que para la mente. ¿Sí? El tecito de esta cosa de dingo sirve para la concentración. Y ahora viene la historia del dingo biloba,
en China, ¿ya? Esta planta se creía extinta. Estaba presente en el registro fósil, pero para Occidente se creía extinta. Y resulta que en templos Shaolin, en templos en Asia, un botánico la redescubrió. Resulta que en los templos lo habían como conservado, porque no existían en la naturaleza, se habían extinto en la naturaleza y se habían conservado en templos. Esto, obviamente, un lingo que tiene muchos años. No sé si vieron o sea, jugaron Ghost of Tsushima. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Redescubrieron el templo budista, el templo Shaolin, este Jingo, se propagó para otras partes y ahora se usa como árbol ornamental en todas partes del mundo, pero se creía extinto en la naturaleza y se redescubrió a partir de un templo en China. Y los monjes lo usaban para la meditación, para poder ayudarlos a concentrarse y aguantar como las horas de meditación y todo. Así que se rescató de estas cuestiones y se propagó por todo el mundo y hoy día es un árbol ornamental que está, aquí en el campo está lleno de jingos, hay plantados y cualquier lado. ¿Ya? Pero originalmente se creía extinto y se rescató a partir de los templos. Loco. También es súper importante el jingo en Japón. ¿Por qué es importante el jingo en Japón? Bueno, también está en los templos, ¿ya? Y aparte de eso, es uno de los pocos árboles que aguantó, que sobrevivió después de la bomba atómica. Entonces, para los japoneses también es súper simbólico, como de resistencia, o qué sé yo, porque algunos individuos lograron sobrevivir a la bomba atómica. ¿Ya? Loco. Es precioso, a mí me gusta mucho, yo tengo un bonsai en la casa de Jingo. Bonsai. Jingo biloba. Se escribe Jingo. ¿Ya? Ya está. ¿Sí? Esa es la semilla, ese es el arilo que huele de fuchila, y las semillas se pueden comer. ¿Cómo se llama la semilla? Semilla. Ah, no, pero... Estoy bromeando. La parte externa carnosa se llama arilo. 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 ¿Sí? ¿Ves que se pueden comer? ¿Sí? Ahí está. Una sopita con cuestiones de jingo. Para que vean que el profesor no está puro chamullando ahí, oye, el profesor está engrupiendo. No, si es verdad, si se comen. Yo no me he comido jamás una, pero bueno. Y esto, no sé si han visto las típicas pastillitas de Jingo así, como medicina. ¿Sí? Para concentrarse. Jingo biloba. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ya que vamos a hacer un break. Me está bajando mucho la cafeína. ¿Sí? Jingo. ¿Sí? No sé qué otra cosa. Bueno, el ciclo de vida es similar al anterior. En este caso, tenemos individuos separados que producen unos polen, otros óvulos. Los óvulos están recubiertos por tegumentos. En este caso, las estructuras de los óvulos y el polen no parecen conos propiamente tal, no se ven como los conos de Zika, que sí se ven más parecidos a los conos de los pinos. No se ven este aspecto como de estróbilo. Pero en el caso masculino es un estróbilo, lo que pasa es que no se ve, parecieran como estándares, ¿no es cierto? Pero de un cono. ¿Vale?
¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya, vamos a hacer una pausa de grabación. Una pregunta. ¿Están cachando algo de qué estamos viendo, no? Es una pregunta válida, supongo. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, vimos las cicas que tenían este aspecto de palmera, pero no son una especie como de palmera de leche, algo así. Con semillas, ¿sí? Los jingos, que son una sola especie, fácil, jingo biloba, no hay como perderse, hojas claveladas con forma de abanico, sus semillas cubiertas en un arilo carnoso que cuando madura se pudre y huele pésimo, con crecimiento secundario completo con targuera, ¿ya? Presenta presencia, ¿ya? Ahora hacemos otro salto aquí y todos los grupos que voy a ver a continuación no tienen espermatozoides flagelados, sino que el gameto masculino es un grano de polen sin flagelo, por tanto se pierde esta cámara arquegonial, se pierde el crecimiento autorial del gameto masculino y se pierde entonces que no es flagelado. Hay una gran diversidad de hojas, ¿cierto? De morfología de hojas. Pero lo principal es como grupos más derivados, hay una mayor independencia del agua, como podría decir. Si ustedes lo piensan, los musgos están muy dependientes del agua, los helechos, recuerden que los prótalos producen estos gametos flagelados que tienen que nadar en agua libre para llegar al gameto femenino. En los grupos de coníferas más primitivos todavía queda este vestigio, podríamos decir que un rango plesiomórfico, de gametos flagelados o gametos ciliados que tienen que nadar en agua para llegar todavía al gameto femenino. Y en estos otros grupos que voy a ver ahora se pierde esa característica y el gameto es dispersado exclusivamente por el viento o por insectos. En el 99% de las especies de aquí son por vientos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un grupo que se llama Netófita, en la literatura clásica es una división. En esta clasificación cladística está como una rama que corresponde al orden Netales, hermano del orden Pinales, que realmente son los pinos. ¿Qué características tienen? Tienen una serie de características que la gente las ha asociado con ser como las más modernas dentro de la filogenia de las gimnospermas. Tienen muchas características como de monocotiledonia, o sea, perdón, de angiosperma, ¿no? De angiosperma. Tienen muchas características de angiosperma. Y la mayoría de las clasificaciones clásicas las posicionaban como casi los ancestros inmediatos del angiosperma. Pero como pueden ver, esta filogenia muestra que no, que en realidad son como algunas convergencias que tienen con la angiosperma. Por ejemplo, la presencia de vasos. Recordemos que las traqueidas son las más primitivas y son así alargadas, no tienen aberturas en los extremos, sino que se conectan de manera lateral. Se conectan de manera lateral y son elementos traqueales, elementos de conducción de agua del xilema. ¿Sí? Esos son los más primitivos y están presentes en todos los grupos que hemos mostrado hasta ahora. Y aquí aparecen vasos. Que son los vasos, son elementos traqueales que son anchos, mucho más anchos y se conectan de forma vertical. Así. Entonces, hidráulicamente son mucho más eficientes que las traqueas. ¿Ok? ¿Qué más? Son dioicas, tienen polen estriado, espermios binucleados y dos cotiledones. ¿Sí? Tienen otras características que las hacen cercanas a las angiospermas, por ejemplo, todas las gimnospermas en general tienen doble tegumento en el óvulo, y acá algunas tienen como una especie de un tegumento y un pedacito menos. Hay algunas que tienen que los tegumentos cubren
y una parte externa como del ovario protege al óvulo casi como que fuera un fruto, casi. ¿Ya? Entonces es una, bastante cercano en algunas características morfológicas a las angiospermas. De este grupo, solamente hay 3 familias actuales, con 3 géneros actuales. Solamente. Las Ephedraceae, Welwitschkiaceae y Netaceae. O Welwitschkiaceae. ¿Ya? La familia más diversa de todas estas es Ephedra, Ephedraceae, con el género Ephedra. El género Ephedra está presente en las zonas más bien templadas de ambos hemisferios. Vamos a ver. Había un mapita que era súper bueno. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en azul está las netáceas. En rojo, se fijan que son zonas áridas, ¿ya? De Ephedra, en rojo, claramente mucho más ampliamente distribuido. Y aquí, en verde, solamente en un puntito de acá, Welwitschkia. ¿Sí? Lo azul, tropical, Neptune, tropical. Rojito, en zonas más hacia lo templado y áridas de acá y de acá, ¿cierto? Ephedra, y Welwitschkia solamente aquí en el desierto de Namibia. ¿Ya? ¿Cuáles son las Ephedra? En Chile hay Ephedras presentes. Por ejemplo, Ephedra chilensis, que le dicen pingo pingo, ¿cierto? Son arbustos con hojas más o menos reducidas y tallos fotosintéticos. ¿Ya? Presentan, fíjense, ahí está el óvulo, adentro, la semilla en este caso protegida por esta estructura que es como casi un fruto, pero no. Los conos masculinos, ahí, se fijan que casi parecen, o sea, como estambres, este es el cono masculino, y uno podría eventualmente confundir esto con una angiosperma, como con una planta con flor, porque además tiene presencia de vasos, ¿ya? Una de las características de la Ephedra, obviamente, bueno, hay algunas que incluso se usan como ornamentales, ¿eh? Por si acaso. Como de esto, no sé si han cachado esta tendencia ahora de jardines más secos, como de jardines que son de menos mantención o menos agua. Hay algunas esferas que se están usando como ornamentales. Usualmente crecen silvestres. Ya, crecen silvestres. Aquí en la región hay, por supuesto. Y en China, ¿right? En China, la efedra se usa para obtener efedrina. ¿Sí? Efedrina. Y la efedrina se usa, por ejemplo, en el nastisol. ¿Ya? Es un compuesto que es un tónico cardíaco. La efedrina produce aumento del pulso cardíaco, produce vasodilatación, por lo que sirve para despejar la nariz cuando uno está con los mocos ahí resfriados. Pero por otro lado, sale en el control antidoping. O sea, los deportistas, por ejemplo, no pueden no pueden usar efedrina o compuestos con efedrina cuando hacen deporte porque les sale en el control antidoping, como aumenta el pulso cardíaco, aumenta el pulso de vasodilatación, etcétera, produce como cierta activación
es una droga euforizante, ¿ya? Entonces no se puede usar en el deporte. De hecho, a Maradona, Nastisol, lo pillaron con Nastisol, con Z. Lo pillaron con Nastisol y lo multaron porque, por el doping, qué sé yo. ¿Sí? Por doping positivo por Nastisol. Ahora, hoy día sabemos que eso era como el agua de manantial que se ponía en Maradona. O sea, al desayuno ya se había jalado 25 cosas antes del Nastisol. Pero en fin. Entonces, esa es la efedrina, y de hecho para los niños, por ejemplo, no se recomienda usar la pseudoefedrina, que es un poquito más suave, y la efedrina eventualmente puede ser, en dosis altas puede ser letal, puede producir un paro cardíaco, así que hay, de hecho, no sé si Doctor House o CSI, un capítulo donde matan con efedrina. Si es que no me equivoco, ¿ya? Parece que era como con efedrina y no sé qué. Bueno, en fin. Entonces, efedra, en este caso, el polen es... ¡Ah! El polen es dispersado por el viento, ¿ya? No sé qué más, es decir. Tiene vasos en su estructura, tiene una euestela, y las otras características anatómicas son como en mucho detalle para los objetivos de este curso. ¿Ya? Ahí tenemos los estambres, el cono masculino de la efedra. Este es el tallo fotosintético y las hojas bastante reducidas, si pueden ver ahí. ¿Ya? Masculino. Si uno viera los óvulos, ven así. No sé por qué. Este está bueno. ¿Sí? Esfera californica. Bueno, otro. Pero en similar al bingo también tiene como una gotita ahí en los óvulos. ¿Sí? Ahí están los óvulos. Estas son brácteas. Brácteas son hojas especiales que protegen estructuras reproductivas. Esas son brácteas. Y eventualmente esto, como uno podría decir que la línea evolutiva que lleva a que esto se cubra completamente y forme un fruto. ¿Sí? El tubo micropilar, que es por donde entra el polen. ¿Sí? ¿Cuál era la otra? Netum, ¿cierto? Netum, son tropicales, hay varios, por ejemplo, Netum nemon. Hay algunos que se usan como especia o comestibles en algunas partes, o medicinales, ¿cierto? En Chile, por supuesto, no hay, son tropicales. Y este también, pues, o sea, si yo viera esta planta, fíjense que tiene las hojas anchas, Esto no parece con una conífera, o sea, no parece un pino, ni parece un ciprés, ni parece un bingo. Imagínense esto que parecen frutos. O sea, tienen como colorcitos, son carnosas, hojas anchas. Hay algunas que son trepadoras, otras que son árboles. Yo como que si no supiera explícitamente, yo diría que, o sea, sería muy fácil confundirla con una angiosperma, con una planta común. Miren, díganme que no sé, si ustedes lo ven, ustedes dirían, no, una gimnosperma. No, ¿cierto? Como que pasaría muy piola por angiosperma. Pero, por ejemplo, cuando uno ve los conos, la parte masculina, aquí, por ejemplo, este ya sí parece más como un estróbilo con los estambres, ¿cachai? Netum. Hay algunos que son como tronquitos, también tienen que ser secundario completo. No. Eh, ah, ah.
¿sí? Una de las características, podemos ver aquí, Phytotracheides, son vasos, ¿sí? Vasos. ¿Ya? No se ven canales de siníferos, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en otros. ¿Okay? Ya, y por último, este es una planta rarísima que uno podría decir que es como una planta así como marciana, no sé, de otro planeta, el Sarlacc de Star Wars, pero no es carnívora ni mucho menos, ¿ya? Es una planta que crece de forma indefinida, y que solo tiene 2 hojas en su vida. Pero estas hojas son son como cintas, pero como la planta es tan vieja y esto está en desierto en Namibia, estas hojas se van como partiendo y generan este aspecto como así chascón, ¿ya? Pero literalmente son una hoja para allá y una hoja para acá, y eso es todo lo que hace. Y después crece indefinidamente, ¿no es cierto? Y se va como rompiendo esa hoja partiendo. Ahí están los conos. Fíjense, esos son los conos masculinos, ¿ya? Ahí podemos ver cómo se ve un poquito más cerca, uno al lado. Tengo un amigo, el Reinaldo, estuvo ahí, estuvo con las Werlisquias en la mía. Loco. Aquí podemos ver, estos son los conos masculinos, ¿ya? Y estos son los conitos femeninos. ¿Ven? Ahí están con la salida micropilar. Se supone que hay unos hemípteros, estos son los conos femeninos, y hay unos hemípteros, son parece los chinches, son del grupo de los chinches, que parece que tienen que ver con la transferencia de polen igual, ¿ya? En el caso de la Welwitschia. El tallo es muy corto. El tallo es muy corto, se hace algo leñoso, pero es como cortito, ¿ya? Si hay alguna anatomía, es así, de este tipo, ¿ya? Entonces tiene desarrollo secundario parcial también, esta cosa, pero es un tallo muy breve y la planta crece básicamente como hacia los lados con las hojas. ¿Y cuál me queda? Ninguno, ¿cierto? No queda ninguno. ¿La sabe, no? ¿Ah? ¿La neta sabe? No, pues si lo vimos. Netum, Ay, me equivoqué. Era el que yo te decía que parecía. ¿Sí? Ya. ¿Y qué nos queda? El orden finales, que está en el mismo clado que los metales, que también se puede tratar como un clado de coníferas 1, y el orden cutresales, que podríamos decir como coníferas 2. ¿Ya? ¿Cuál es la característica general de estas plantas de finales y cutresales coníferas 1? La presencia de conos muy leñosos, muy notorios, generalmente en plantas que son dioicas, ¿cierto? O monoicas, con conos sí que son unisexuales, como el pino, por ejemplo, que en el mismo individuo, en este caso monoica, que el mismo individuo tiene el cono femenino, que es el grandote, y el cono masculino, que es chiquitito, pero por ejemplo en las araucarias, esas son dioicas, porque hay araucarias, individuos hembra e individuos machos. ¿Ya? Lo más común sí es que sean monoicos, y presentan entonces de estos conos leñosos crecimiento secundario completo, tienen tronco, tienen madera, ¿cierto? Y en esa madera hay presencia de canales resiníferos, que les da esa característica resinosa a la planta y generalmente aromática. ¿Ya? Dentro del orden Pinales vamos a ver la familia Pinaceae,
que es una familia re importante, sobre todo en el hemisferio norte. La familia, ay, ¿cómo me muevo? La familia Pinaceae es exclusiva del hemisferio norte, y tenemos una serie de géneros muy importantes, como por ejemplo el género Pinus. El género Pinus muy importante en las zonas templadas del hemisferio norte, lo mismo que otros géneros. Son estas coníferas, ¿no es cierto? Son muy abundantes en zonas templadas, frías, donde les va no tan bien a las angiospermas, entonces son dominantes las gimnospermas, sobre todo en el hemisferio norte. Los bosques templados son dominados por coníferas. De hecho, no sé si han visto estas películas donde andan los caribús corriendo así por la nieve, y todo lo que hay alrededor son pinos, o cedros, o pícea, o qué sé yo, cedrosuga, o... En Chile, la industria forestal, que ha provocado, pero irreparables daños, ¿cierto?, a los sistemas naturales de Chile. La industria forestal se basa en Chile en los eucaliptus y los pinos, especialmente Pinus radiata, pero también otras especies de pino. El género Pinus en particular es originario de la zona como de México y Estados Unidos del sur, la parte como de California, es el centro de diversidad de los pinos, introducido en Chile, y algunos que se convierten en invasores. Conocidos, por ejemplo, los abies son los abetos, cedros son obviamente los cedros, los pseudosuga, el pino oregón es pseudosuga menciesi, ¿sí? Y la diferencia entre estas cosas, bueno, en general todas las pináceas tienen hojas aciculares o muy delgaditas. Muy delgaditas. Hojas aciculares significa que, vamos a ver acá, por ejemplo, ay, me molesta el coso este. El cedro del Líbano, ¿cierto? Es un muy común que se usa en Chile como ornamental, y pueden ver, ¿no es cierto?, que las hojas son muy delgadas, como agujitas casi. Lo mismo, obviamente, del pino. El pino, ustedes, me imagino que ustedes lo habrán visto, pero las hojas son aciculares, son como agujitas, ¿cierto? Así, ¿ya? Abies tiene a veces la hoja un poquito más ancha, pero también siempre como lineares, ¿ya? Son planas y larguitas, los abetos. Muchos de estos arbolitos se usan para enchapados, como en Chile el pino se usa para marcos, para ventanas, para hacer cosas de madera de una blanda. Los gringos le dicen softwoods. Abies se caracteriza porque los conos están hacia arriba, a diferencia de los abetos, o sea, perdón, de los cedros y los larix. Aquí los conos son hacia arriba, por eso se distinguen los abies. Uno de los más comunes que hay en Chile como ornamentales es el Abies pinzapo, ¿sí? Y las píceas, obviamente, fíjense, esta es una pícea que lo chistoso, no sé si lo chistoso, que hay una que se llama Picea abies, porque es una pícea que parece abies. Y hay uno que es la Picea pungens, que es el abeto azul. Se fijan que aquí el cono está para abajo, ¿ya? Aquí están, esas son las ramas nuevas que están saliendo después del cono. Que también se usa como ornamental. Son súper bonitos. En Chile generalmente se usan como ornamentales, más que nada. En Estados Unidos, etcétera, algunos se usan como árboles de Navidad, los abetos. Larix se usan como, en Japón, por ejemplo, hay unos nativos de ahí que se usan como bonsai. Precioso. Moni. Como yo les decía, pinos, pues, en el tallo del pino podemos ver traqueidas, no hay vaso, a diferencia de las metófitas, ¿cierto? O de ese grupo del orden Netalia.
y aparecen estos canales resiníferos, que le da a la madera esta característica como resinosa, aromática, lo mismo en las hojas. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué viene ahora? La familia Araucariaceae. La familia Araucariaceae está compuesta de 3 géneros: Araucaria, Agathis y Polenia. ¿Ya? Por razones como prácticas nomás, simplemente vamos a ver las Araucarias. La familia Araucariaceae, se caracteriza por no tener hojas aciculares, sino son hojas más anchas. Algunos individuos son, en este caso, dioicos, por ejemplo, en el caso de Araucaria. Los conos femeninos son tremendos de grandes. De hecho, si a uno le cayera uno en la cabeza, le parte la cabeza. El cono masculino, eso, fíjense, Araucaria linguini, que es el pino punya, fíjense el porte del cono femenino. O sea, uno de esos en la cabeza, igual, más o menos, ¿no? Y el cono masculino es más chiquitito, son como más péndulos. Ese es un cono masculino. ¿Sí? En Chile, obviamente, tenemos Araucaria araucana, que se diferencia de las otras especies por la hoja, que es más bien deltoide, y el tronco, que tiene esta característica como, a ver si puedo pillar algo por ahí. Internet, no me falles. El tronco de la Araucaria, ¿se fijan? Ahí. De la Araucaria araucana tiene esta característica como quebradiza y como con placas así como escamas de una tortuga o no sé cómo decirlo. ¿Ya? De hecho, ¿ustedes saben cómo le dicen los gringos a la Araucaria? ¿Algo con tortuga? No, le dicen monkey puzzle tree. Monkey puzzle tree. Monkey de mono, puzzle de puzzle y tree de árbol. ¿Ya? Monkey puzzle tree. Como árbol del puzzle de mono. ¿Por qué? No sé. De verdad que no sé. No tengo idea. ¿Ya? Obviamente la Araucaria araucana es muy importante porque es nativa de Chile, también está en Argentina. Hay poblaciones que se vieron afectadas por un hongo bastante severo, ese hongo. En Nahuelbuta está llena esta cuestión. En Nahuelbuta hay una cuestión que se llama la piedra del águila, donde uno mira así a Araucarias para todos lados. Esto es Nahuelbuta, yo creo. Y es muy importante porque produce la semilla, es el pehuen, que es el piñón, y obviamente los pehuenches era la gente del pehuen, era la base del alimento de algunos pueblos originarios. Es comestible, ojo, no confundir los pinoli, que son piñones de pino, que también son comestibles algunos, con los piñones de Araucaria, ¿ya? Y este ni siquiera es de Araucaria araucana, este sí. Ya, estos piñones de Araucaria araucana se comen, los venden incluso en el supermercado, a veces en malla y todo. En general no hay producción domesticada o intensiva, sino que la gente, los viejitos y las viejitas recogen del cerro, ¿no? Bien. Si quieren, esto obviamente puede propagar Araucaria, y hay que meterlos al refri y después enterrarlos y olvidarse varios meses para que salgan las Araucarias, que crecen bastante lento, ¿ya? Pero salen las Araucarias, hay tutoriales en YouTube con esto. Estos que está acá son pinoli, que son de piñones de pino, que es el pino piñonero. Ay, perdón. Pero, eso. ¿Qué más? El polen de Araucaria. Hay un montón de Araucarias fósiles en Chile, por si acaso. Es muy común que el polen de gimnosperma tenga bolsitas. En el caso del pino, por ejemplo, que es dispersado por el viento de larga distancia, este polen no sé, parece que es de podocarpo, pero el polen de pino parece un Mickey Mouse, porque tienen estos sacos aéreos, como bolsitas de aire, es muy común en varias coníferas que son dispersadas por el viento. Este es el carácter. ¿Ya? ¿Sí?
¿Qué más? Con una profesora estudiamos estas cosas. Ya. Hay algunas araucarias fósiles, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, camitas o uníferas de una araucaria fósil. Y Araucarioxylon es el fósil de madera de araucaria. ¿Ya? Y está lleno de eso. Araucarioxylon en la Antártica. ¿Ya? ¿Sí? La reconstrucción fea. Con todo respeto. La familia Podocarpaceae en Chile, bueno, esto no sé si mencioné, pero la mayoría de las coníferas son del hemisferio norte. ¿Ya? Nosotros en el hemisferio sur nos llega poca conífera y en Chile tenemos pocas, y no todas las familias. Entonces, una de las que están representadas, obviamente, es la familia de la Araucariaceae con la Araucaria toscana, y la otra es la familia Podocarpaceae, donde tenemos a Celotea Podocarpus. ¿Ya? Podocarpus es el mañío. Una de las características de este grupo es que la semilla también está asociada con un arilo, en este caso está la semilla, y este rojito es un arilo carnoso, pero no es un fruto, ¿verdad? Es un arilo. ¿Sí? Recuerden que el arilo es como una excrecrencia, una cosa que se secreta hacia afuera, carnosa, pero no es fruto, propiamente tal. El yeuque también es de esta familia, le dicen uva de cordillera. Yeuque, fíjense. Prunopithis andina también es Podocarpacea, y esto tampoco es un fruto. Es una semilla cubierta con un arilo carnoso. ¿Ya? ¿Cuáles son las aplicaciones de esto? Algunos usan como ornamentales. El Podocarpus saligna se usa bastante como en florería, como relleno. ¿Ya? Y también yo lo he visto como algo urbano, no es tan común, es más común en el sur, digamos, aquí en esta zona no. Los mañíos, está el mañío macho, sí, ¿vale? Esas son las Podocarpaceae. Esta la voy a aceptar. Después viene una familia, parece que ya me expliqué para otro. Sí, puro centro. Pero estamos bien. Vamos a que ustedes lo cachen. Este grupo de las coníferas 1 solo incluye a la familia Tinaceae, que es un grupo, acuérdense, bien diverso, con hojas que son realmente lineares o aciculares. El polen, ¿no es cierto?, con estas alitas. Las semillas también son aladas, dispersadas por el viento, canales resiníferos, etc. Monoicos. En este otro grupo, en cupresales, teníamos las Araucariaceae, las Podocarpiaceae, esta me la voy a saltar, y nos quedan solamente dos, Taxaceae y Cupresaceae. En la familia Taxaceae, yo les voy a mostrar solamente, como a modo de simplificación, la familia Taxaceae, el Taxus baccata, ¿por qué Taxis? Este Taxus baccata, eso también es un arilo, en este caso, este es el tejo, es una planta introducida en Chile que se usa como ornamental, que se usa como cerco vivo a veces, o simplemente como un arbustito. Ojo que es venenoso para las mascotas y para los humanos, así que no se lo coman. El tejo, ¿ya? Y por último, la familia Cupresaceae, que en Chile también tiene representantes nativos y que tienen una característica bastante particular, que es que las hojas son como escamitas. Son hojas escamosas. Voy a ver si hay alguna con zoom, ¿no es cierto?, para ver. Y ese, obviamente, el de los cipreses. Ahí. ¿Alcanzan a ver? Se fijan que son como escamas y además que están imbricadas. ¿Qué significa imbricadas? Que están como las tejas, donde la teja de atrás tapa la parte de abajo de la teja de adelante. ¿Se entiende eso? Eso se llama disposición imbricada. ¿Me cacharon o no? Sí, profe. Ya, entonces, hojas escuamiformes, que significa con forma de escama, hojas escuamiformes de disposición imbricada, con
que el potito de abajo se tapa con la parte de arriba de la de arriba. ¿Ya? Obviamente como esos son los cipreses, y este es cupreso macrocarpa, architípico lo ponen en los cementerios, a veces en la calle, es muy aromático. Los coquitos estos también son súper aromáticos, los hierbas tienen olor, las ramas tienen olor. La madera de ciprés se usa para hacer muebles, etc. Y en Chile tenemos varias cupresáceas importantes, dentro de las cuales, diría, la más importante es Citroya cupresoides, que es el ciprés. ¿Ya? O sea, perdón, el alerce. ¿Ven que estoy mal hoy día? El alerce. El alerce es Citroya cupresoides. ¿Ya? El alerce. En Chile está protegido, considerado como monumento natural, está protegido por ley, pero ¿qué es lo que hacen los viejitos y la viejita? ¡Uy, se quemó! Se quemó, ups, se quemó. Y una vez quemado, los botan y los venden igual, porque están quemados superficialmente y los cortan y los venden la madera igual. Porque por ley está prohibido cortarlo. Entonces se les queman, así, uy, se quemó, y ahí sí los pueden cortar. O sea, obviamente es un vacío legal ahí medio extraño, pero así es la cosa. El alerce es una madera que es rojiza, muy maleable. Cuando yo era chico, uno compraba en la librería tablas de alerce para hacer trabajo en el colegio. Así de... Ya. Y hoy día no se puede. Las tejas de las casas en Chiloé se hacen de alerce porque producto de la resina que tiene, fíjense que tiene ese color como rojito, ahí se puede ver. ¿Se fijan? Mira, con haz de comisa 25.000 tejuelas de alerce. ¿Por qué? Porque no se puede, pues. No se puede. Pero tiene muy buenas propiedades, porque es resistente a la pudrición y es impermeable al agua. Entonces, obviamente en Chiloé, que llueve un montón, es muy bueno tener techo de alerce. Pero el problema es que el alerce está con problemas de conservación y está protegido por ley como monumento natural. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué otra cupresácea hay interesante? Austrocedrus. Austrocedrus tirensi, ¿cierto? Que hay unas poblaciones de Austrocedrus aquí en la quinta región, ¿ya? El ciprés de cordillera. ¿Ya? Y está ahí. Valparaíso, ya, es la más al norte. Y ahí, están ahí, si ustedes van hacia la cordillera, está la población más al norte de Austrocedrus chilensis. Obviamente es una población toda roñosa, que hace poco hubo un incendio, y los árboles están ahí nomás, porque obviamente están como en el límite de lo que aguantan. Pero ahí están. Ya, obviamente es más común, si ustedes van, por ejemplo, a la región del Biobío y van hacia Antuco, está lleno, hay poblaciones súper grandes de estos seres. ¿Ya? Sí. Ay. ¿Qué más? Hay unos que... este es uno chiquitito, es una cupresácea, también nativa de Chile, que es como chica y es bien particular. Lepidothamnus funky. Es funk. Sí. ¿No? Ya, y entonces es una cupresácea chiquitita. Una curiosidad. Bueno, en general las cupresáceas todas tienen esta característica, pueden ser aromáticas, tienen estas hojas comiformes, camitas. Los conos son más apretados que en el caso de la espinaza. ¿Ya? Fíjense que este es el cono femenino, ¿ya? Es como más apretadito que el cono de pino, ¿ya? Más mayor. Y eso parece que setut.
Bueno, ¿qué otros géneros? A ver, para que ustedes pueden conocer, el género secuoya, que obviamente, ¿dónde estamos? La secuoya, sí, ¡ay! La secuoya es que son una de las plantas más, ¿no es cierto?, grandes del mundo, los redwoods, como la secuoya sempervirens o la metasecuoya. La secuoya no es la más grande, la más grande es la metasecuoya. Y que están en Estados Unidos, ¿cierto?, en el típico estos parques así donde pasan autos por entre medio de, cáchense el porte. ¿Qué pasa? Imaginé que se cayó una de esas cosas. Ya, esto no sé si está trucado o es de el parque Yosemite. Ya se oye. Sí, pues. Hay unos que pasan autos entre medio, pero son súper grandes. Sí. The Giant Redwood, el metasecuoya. Metasecuoya. Ya estamos ahí, metasecuoya. Bien. Ya. En fin, hay una secuoya aquí, ¿eh? Hay una secuoya en el campus, hay una que se secó en la pandemia, que obviamente nadie la regó, y hay otra secuoya por ahí atrás y fundamental. Y el último que lo pueden conocer son los juníperos o los juníperos, ¿cierto? Que son arbustitos aromáticos también, que se usan como cerco vivo, no son nativos de Chile, pero son nativos, por ejemplo, en California, hay juníperos, en otras partes de Europa. Y el gin clásico, se puede hacer de cualquier hierba en realidad, pero una de las cosas que se usaba en el gin tradicional, que le da ese como sabor tan aromático fuerte al gin, como de herbáceo, se hace con el arilo de las bayitas del junípero. ¿Ya? De nuevo, esto no es un fruto, sino que es el arilo de la semilla. También es venenoso, ¿no? Del junípero, no sé si eso es como, no, sí, no sé si venenoso, no sé. Yo diría que no, porque como te digo, lo usan para hacer el juguito que destilan, entre otras cosas, con otras hierbas para hacer el vino. ¿Ya? Así. Y es muy aromático, es muy aromático. ¿Sí? Entonces, resumiendo, y con esto, mira, resumiendo, las gimnospermas, las gimnospermas son un grupo de plantas que como apomorfía presentan semilla, a diferencia de los helechos que no le traen. Además, presentan crecimiento secundario desarrollado que les hace tener madera, tronco, ¿cierto? En muchas especies, ¿sí? Algunas especies tienen crecimiento secundario menos desarrollado, pero o sea, como en general, hay presencia de traqueidas en el crecimiento secundario que permite el crecimiento en grosor. ¿Ya? Dentro de las gimnospermas tenemos los grupos más primitivos que todavía conservan caracteres primitivos, como lo es el tener gametos masculinos que tienen que nadar por el agua con cilios, ¿cierto?, natatorios. Eso, como en el caso de las cicas, como grupo general, cicadófilos cicadales, y los gingos. ¿Sí? Las cicas son estas que tienen aspecto palmera, los gingos son estos que se ponen amarillos y se caen la hoja, ¿cierto? Y que huelen mal. Y de ahí las coníferas están separadas como en dos clados. Por un lado tenemos el orden Pinales, que incluye la familia Pinaceae, que tiene una gran diversidad de plantas que tienen hojas generalmente aciculares, que son aromáticas, con presencia clara de resnífero, conos. Generalmente son plantas que son monoicas, ¿sí? Y que tienen estos conos femeninos y masculinos distintos. El cono femenino es el típico cono de pino, las hojas delgaditas como aciculares o lineares. Y por otro lado, el grupo 2 de las coníferas, ¿cierto?, incluye plantas monoicas o dioicas, hay mayor variedad de las hojas, ¿sí?
hay que pensar, perdón, junto con el orden pinales está como clado hermano el orden netales, y en el orden netales tenemos 3 familias, tenemos Efedrace, Netace y Welwitskiace, ¿cierto? En las Efedrace están las efedras, que son como el pingo pingo y que tienen estas propiedades medicinales y que son como un arbusto secos así en zonas áridas, bastante típico, y en Chile hay varias especies. Los netum son tropicales y que parecen angiospermas pero no son, y las Welwitschia, que parece esta planta marciana extraña que crece en el desierto de Namibia. Única solamente de ese lugar, y ¿qué hace la gente? Pasa el Dakar por ahí. ¿Ya? Ustedes saben, así, el ser humano es muy particular. Y entonces teníamos los pinales y tenemos entonces el orden que es el Cupressales, donde tenemos varias familias, son como el otro clado de las coníferas, donde están la familia Araucariaceae, ¿cierto? Obviamente con la Araucaria araucana, el pehuen, ¿cierto? La familia Podocarpaceae, la familia Podocarpaceae es como del hemisferio sur. Ya está presente en el clásico ex Gondwana, o sea, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, y por este otro lado Chile, Argentina. Y ahí tenemos el mañío, Podocarpus, ¿cierto? El yeuque, qué sé yo. Profe, lo que tiene la tuja, ya, esa agrupación estrellada es el cono femenino. Esa como bolita pinchúa es el cono. Ya, por si acaso. De la tuja. Que pregunta Nicolás ahí en el chat. Se me fue la onda. Entonces, estábamos las Podocarpaceae y tenemos... ¿Ah? La Araucaria. Tenemos también las Taxaceae, que donde está el tejo, ¿cierto? Que es venenoso. Y tenemos las Cupressaceae, que incluyen una pila de géneros, incluyendo especies tan importantes como el alerce, como el ciprés de cordillera, y algunas que son ornamentales como los cedros, o sea, los cipreses, también las secuoyas, los uníperos, ¿ya? Entre otras cosas. Y las tujas también, las tujas son Cupressaceae. ¿Ya? Y son, en el caso de las Cupressaceae, una de las características es que en general tienen estas hojas escuadriformes indicadas. La secuoya no, ¿cierto? Pero muchos otros géneros de las Cupressaceae tienen esta característica, como la tuja, como el ciprés, tienen estas hojas escuadriformes imbricadas, ¿cierto? Ya. Lo que nos queda, recuerden, próxima clase, angiospermas. Y próxima, la prueba 3. ¿Ya? Y después de la prueba 3, las presentaciones que quedan pendientes. Me da la idea que nos faltó una clase. Nos faltó una clase, como que entre todo el programa, entre las semanas sin clase y la cosa, como que nos quedamos medio cortos de una clase. Pero es lo que hay, se hace lo que se puede. Y en la prueba 3, ¿qué entraría? Monilófitos. Monilófita, gimnospermas, angiospermas. ¿Sí? Ojo que parecieran menos clases, pero es mucha materia. ¿Ya? Y revisen las diapos que están en el aula, revisen los videos de la clase anterior del hecho, que me da la idea que no muchos lo han revisado, porque no sé si están muy claros con eso. ¿Ya? Si tienen preguntas, me escriben. Recuerden que vamos a cerrar los foros y vamos a cerrar el glosario. Probablemente lo voy a cerrar el próximo jueves para darle tiempo al ayudante que lo revise, al profesor o al ayudante, no sé, a quien sea. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe. Hoy día la clase de monilófitos, o sea, la segunda parte. ¿Cómo? Yo pensé que iba a ser la segunda parte de monilófitos. No, pues si la hice el jueves pasado, la subí. Sí, si la avisé por el aula, que no iba a estar, pero que iba a subir la clase y ahí está. Ya. Todos, Alex Gute, hasta ahí llegamos. Se me perdió el grabar, no sé dónde está. Grabación.